Hola, este es el curso de diagnósticos psicológicos. Estamos en la fase final del curso. Somos el grupo colaborativo número 161, conformado por Aderly Murillo, Karen Stephanie Castillo, Laura Marcela Calonge, Olga Lucía Patiño y Yevelis López. Nuestra tutora es Evelyn García Guerra. A continuación tenemos el estudio de caso del protagonista de la película Aníbal, el origen del mal. En la evaluación e identificación del problema, vemos cómo Aníbal, siendo un niño, sufre la pérdida de sus padres de forma violenta en medio de la Segunda Guerra Mundial y además debe presenciar el asesinato y el canibalismo al que es sometida a su hermana Micha. Es así como la muerte violenta de sus padres y familiares cercanos afecta de manera significativa su bienestar físico. Posteriormente es rescatado por un orfanato donde no es tratado de la mejor manera y mantiene en constante conflicto con los cuidadores. Estos eventos traumáticos para Aníbal son la causa principal de los trastornos psicológicos que experimenta, como alteraciones del sueño, pesadillas, canibalismo, agresividad, entre otros. En la definición del problema vemos cómo Aníbal pasó de ser un niño con un desarrollo psíquico normal a convertirse en un criminal sanguinario debido a las experiencias traumáticas que vivió en su infancia como producto de la guerra. Todo esto, junto con otros factores como el maltrato al que él sometido en el orfanato, afectan el normal desarrollo de su personalidad, ocasionando alteraciones fisiológicas, emocionales y psicológicas. Y teniendo en cuenta el patrón de comportamiento de Aníbal, se observa que éste cumple con los criterios para más de un trastorno psicológico, como el trastorno de la personalidad antisocial o también llamado psicopatía, que se define como un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aleja de las expectativas de la cultura del sujeto y se manifiesta en áreas como la cognición, la afectividad, la actividad interpersonal y el control de los impulsos. También el trastorno narcisista de la personalidad es un trastorno de la personalidad del grupo B que incluye los desórdenes dramáticos, emocionales o erráticos. Y por último podemos mencionar los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, como el trastorno de estrés postraumático, que se origina tras haber sufrido u observado un acontecimiento altamente traumático o estresante. En las causas del problema hemos definido tres posibles causas: los factores biológicos, los factores psicosociales y los factores socioambientales. Los factores biológicos muestran que en Aníbal no hay evidencia de una predisposición genética aparente a los trastornos psicológicos y presenta un desarrollo normal tanto cognitivo, físico y psicológico en la primera infancia. En los factores psicosociales, que los podemos determinar como factores de riesgo, muestra una exposición a situaciones estresantes o traumáticas, pérdida de su red familiar y relaciones interpersonales conflictivas. En los factores socioambientales, que también los podemos tomar como factores de riesgo y posible causa del problema, muestra exposición constante a ambientes de violencia y conflicto, problemas de adaptación e interacción con el entorno y un desajuste en el cumplimiento de las normas. En las alternativas de solución es importante que Aníbal reciba un tratamiento psicoterapéutico que además incluya el acompañamiento de la red de apoyo primaria, la aplicación de test psicométricos como el test 16PF, que permite realizar un análisis factorial de los rasgos de la personalidad, y el MMPI o Inventario Multifacético de la Personalidad de Minnesota, que se centra en evaluar rasgos de la personalidad y la psicopatía. También sería necesario la intervención clínica y las terapias cognitivo-conductuales para identificar el origen de las pautas de conducta disfuncionales, mejorar el autoconcepto y producir un cambio de actitudes y creencias, habilidades de afrontamiento y al mismo tiempo neutralizar estrategias desadaptativas y modelar conductas más adecuadas. También sería necesaria la medicación para que le ayude
a reducir la ansiedad y a conciliar mejor el sueño. Las conclusiones. Vemos que la personalidad está compuesta por un conjunto de factores tanto físicos como psicológicos que se expresan de forma individual en cada ser humano, creando un patrón de conducta, y que la personalidad, está expuesta a toda una gama de factores ambientales y socioculturales que a medida que el individuo crece va desarrollando y fortaleciendo sus habilidades que lo hacen único. Al analizar el caso de Aníbal, se logró profundizar en los diferentes trastornos que se pueden originar en ambientes de violencia y conflicto, trastornos que básicamente afectan las emociones y la conducta. Por lo general, quienes los padecen muestran patrones de conducta alterada, que pueden ser externalizantes e internalizantes. En el caso de este personaje, las manifestaciones anormales de su comportamiento son externalizantes, ya que se observan alteraciones del control de sus comportamientos expresados en agresividad, impulsividad, venganza, actitud desafiante, conducta disocial, entre otras. Además, fue posible determinar posibles alternativas de solución con relación al tipo de trastorno. La realización del estudio de caso permitió socializar, debatir y consolidar de manera estructurada y organizada la descripción, diagnóstico, posible intervención del caso de Aníbal Lecter. De esta forma, a través de la ejecución del análisis del caso sustentado en los diferentes fundamentos teóricos, se logró determinar las dinámicas psicosociales, culturales y educativas en las que se encontraba el personaje. Fue así como este ejercicio contribuyó a reforzar y dinamizar la formación disciplinar como futuros profesionales de la salud mental. Las dificultades presentadas, vemos que en casos como el de Aníbal se hace difícil dar un único diagnóstico, ya que las manifestaciones de conducta normal del personaje encuadran como características de múltiples trastornos psicológicos. Asimismo, se dificulta la elección del tratamiento, por lo cual es necesario fundamentar el diagnóstico tanto en el informe psicológico, en pruebas psicométricas y demás herramientas que permitan obtener un diagnóstico basado en los datos obtenidos y que contribuyan en la elección de la intervención terapéutica apropiada. Recomendaciones. Desde el ámbito educativo es necesario la implementación de programas preventivos y correctivos de comportamientos inadecuados, incentivar las actividades recreativas o espacios en donde puedan expresar habilidades para el arte, el deporte y demás estrategias culturales en las que puedan ocupar su tiempo libre. Desde el ámbito social y comunitario se requiere la intervención de las redes de apoyo que contribuyan al diagnóstico y tratamiento oportunos, además del acompañamiento en todas las etapas de la intervención, y asimismo la creación de programas sociales que incluyan la intervención por parte de profesionales de la salud como psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapeutas, donde se vincule a niños y adolescentes víctimas de cualquier tipo de violencia. Estas son nuestras referencias bibliográficas consultadas para realizar el trabajo y muchas gracias.